Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Cada semana estamos llevando palabra de Dios a tu corazón. Ahí en la comodidad de tu casa, al lado de los tuyos. Qué bueno que nos estás sintonizando y estamos trabajando la serie Jesús, el Yo Soy. Recordemos que esta frase tiene que ver con la existencia eterna de Jesucristo, coexistente con el Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Así que vemos que la Biblia presenta a Jesús como el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios eterno. En nuestro segundo tema queremos presentar a Jesús como la luz del mundo. La palabra de Dios dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ese es el tema que queremos presentar en esta ocasión. Y ya con nosotros nuestro invitado. Para ello, Juan capítulo 8, versículo 12 al versículo 20, para que usted lo tenga listo para analizar la palabra de Dios. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos. Ya con nosotros una vez más el pastor Ever Vega, nuestro invitado de la semana, y también nos está apoyando en este segundo tema, Jesús, la luz del mundo. Juan 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en este programa Punto de Reflexión. Para mí es una bendición, un honor grande el dirigirnos a la audiencia y saber de que este programa es de mucha bendición para todos. Hablemos un poquito de la luz. Creo que la luz ha sido muy importante. Voy a citar el Antiguo Testamento. El tabernáculo de reunión creo que es muy conocido para quienes asisten a la iglesia. Algunos tal vez no es conocido esa reseña histórica. Pero al menos en el tabernáculo de reunión habían tres tipos de luz. Uh-huh. El altar de bronce, donde realizaban los sacrificios los sacerdotes, ahí era la luz natural, la luz del sol. Luego, en el lugar santo, pues habían diferentes utensilios y ahí había un candelabro. Uh-huh. Que cada día le colocaban aceite para que la luz siempre permaneciera allí. Ahí estaba la luz, que prácticamente era el candelabro con el aceite de oliva, pues que iluminaba el lugar santo. Y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ahí iluminaba la presencia de Dios. Una vez al año, Dios se manifestaba a través del sumo sacerdote, donde el día de expiación se convertía en ayuno, en tristeza, pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Y notamos que en el lugar santísimo Dios se manifestaba. Ahí era la luz de la presencia de Dios. Y aquí nos habla directamente de la luz de Cristo, de todas las luces que existen. Y es válido porque hoy tenemos tantas luces, pero que hay una luz que irradia el corazón del ser humano. Mientras usted presentaba el punto acerca del tabernáculo, venía a mi mente tiempos atrás, ¿verdad? En nuestra era. Ajá. La iglesia usaba ese tipo de lámpara, ¿verdad? De viento. Lámpara de viento, ¿cómo no? Donde el diácono, el anciano, era el primero en llegar y llevaba su botellita con alcohol, ¿verdad? Y bueno, empezaba a echarle aire a esas lámparas de viento, ¿verdad? Y bueno, se usaba en los cultos. Me acuerdo allá en Petén, allá por el año, quizás en el 96, 95, ¿verdad? Y bueno, eso servía para que los hermanos pudiesen estar ahí adorando al Señor. No había luz, digamos, pública, eléctrica en mi aldea. Ahora, qué importante es saber, hermano, de que Jesús se presenta ya por segunda ocasión. En el segmento anterior, con el programa anterior, hablamos de que Él se presenta como el pan, pero hoy Jesús viene y se presenta como la luz, como la persona que hace
digamos, reflejar todo, ¿verdad? Porque la luz es lo que hace que nosotros podamos ver, ¿verdad? Con claridad todo. Y eso es lo que Cristo hace en la vida de la persona. Y la luz de Cristo irradia tanto la vida de una persona moral y espiritualmente, porque aquí tenemos que enfocarlo de manera espiritual. En el pasado yo daba una reseña de cómo las distintas luces existían en el tabernáculo de reunión. Usted citaba la luz eléctrica. Por ejemplo, en San José La Arada, a finales de la década del 70, hay un generador que todavía está enfrente de la municipalidad. Un generador que uno puede observarlo y eso pues generaba cierta luz para la población, no para todo el pueblo, pero sí ciertos sectores. De hecho, yo mismo fabriqué candiles con mi mamá. No sé cuántos de ustedes se recuerdan, ¿va? Que candiles de mecha. Ajá. Entonces uno les colocaba gas, ¿va? En la mecha y ahí va el fosforazo. No digamos las candelas, que es lo clásico, ¿va? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos distintas luces. De hecho, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla acerca de la luz también que se fabricaban los hombres. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero cuando hablamos de las distintas luces, hay una luz espiritual. El mismo Cristo, Él dice, yo soy la luz del mundo, porque Él irradia el corazón de la persona cuando las tinieblas inundan, cuando hay pecado en la vida del ser humano. La luz de Cristo va revelando no solamente la condición espiritual del ser humano, sino las actitudes. Y Pastor Ever, me llama la atención cómo el evangelista Juan, en el contexto de esta porción bíblica, del verso 12 al versículo 20, antecede una historia que ejemplifica la luz de Cristo. Porque le llevan a una mujer encontrada en el lecho del adulterio. Y la luz de Cristo reveló las intenciones por qué llevaron a esa mujer. Y por supuesto, con esa mujer, el Señor irradió en el corazón y en la mente la luz del evangelio, porque le dice, ve y no peques más. O sea, el Señor se presenta como la luz a aquella mujer que estaba en tinieblas, que la habían encontrado en el lecho del adulterio, pero también la luz de Cristo irradia las intenciones de aquellos que habían llevado a esa mujer. Y es que, hermano pastor, cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, vive en tinieblas. Perfecto. Y la verdad que esa oscuridad interior, ¿verdad? Que hay en el ser de la persona, le hace cometer actos inmorales y indebidos, ¿no? Y no da pena, no da vergüenza. Alguien dice, y disculpe la expresión, a mí me vale, ¿verdad? Sí. Entonces, tremendo. Es terrible la situación, como el diablo pone esa ceguera en el corazón de la gente. Y eso pasaba con esta mujer. Pero cuando está frente a Cristo, ella se encuentra con la verdadera realidad de su vida y se da cuenta de que es pecadora, ¿no? Y de hecho, cuando Cristo cuestiona también a los demás y dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Y al examinarse ellos, ¿verdad? Con las palabras de Cristo, se dieron cuenta de que también ellos estaban mal. Y según algunos comentaristas mencionan que cuando Cristo se inclinó para escribir en tierra, algunos comentaristas dicen que el Señor estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros comentaristas dicen que el Señor estaba escribiendo los pecados de aquellas personas que estaban acusando a esa mujer, porque estaban en la misma condición. Y repito, esa verdad que encontramos en el versículo 12, Jesús proclamándose como la luz del mundo. En el pasaje anterior, es decir, en la historia de la mujer adúltera, es el ejemplo muy propicio para esa verdad. Porque no solamente iluminó el corazón de aquella mujer que estaba en pecado, estaba en tinieblas, sino también los líderes religiosos, que la religiosidad estaba opacando la luz de Dios. Tanto así que querían provocar al Señor llevándole este caso. Y la pregunta, Pastor Ever, ¿por qué esta gente estaba mal? Porque ¿dónde está el hombre con el que había cometido la falta? ¿No? Que a la pobre mujer le llevaron al Señor. ¿Y el hombre dónde está? Había parcialidad en ese juicio. Y por lo tanto el Señor dice, bueno, si alguno está libre de pecado, sea el primero en lanzar, diríamos aquí en Oriente, el primer tetunte. Y uno a uno fueron tirando cada quien su piedra hacia al lado, porque la conciencia los acusaba, y se fueron poco a poco
hasta que el Señor se quedó con aquella mujer. O sea que estas personas estaban en tinieblas de igual manera como esta mujer adúltera. Y es probable que el hombre estuviera ahí también con ellos, ¿verdad? El hombre que había tenido el hecho con esta mujer. Y vemos un poquito de la cultura judía, algo como machista, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí se estaba juzgando a la mujer. Y el hombre, ¿verdad? El hombre, ¿qué pasó? Si a los dos, si a ella la hallaron en el acto, es porque el hombre también estaba ahí, pero no lo llevan. Porque vemos una preferencia, ¿verdad? Y es por eso que Jesús también ataca esa situación, ¿verdad? En las personas y dice, ¿verdad? El que esté libre de ustedes, pues arroje la primera piedra. Entonces, cuando la mujer, digamos, Jesús le pregunta, ¿nadie te acusó? ¿O nadie te condenó? Nadie dice. Nadie, ¿verdad? Pues ni yo te condeno, le dijo Jesús. Vete a tu casa y no peques más. Y eso es lo que Dios, hermano, lo que Jesús quiere hacer en la vida del ser humano. Sí. Porque cuando nosotros nos encontramos con la verdadera realidad y traemos nuestra vida a Cristo, Él irradia nuestra vida y nos damos cuenta, y disculpe la expresión, de cuán miserables nosotros éramos, ¿verdad? En pecado. Sí, correcto. Y el tipo de luz, Pastor Ever, quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Hay luces que son tenues, que son débiles. Hay otras que son un poquito más fuertecitas. De hecho, hay focos que venden en diferentes niveles de iluminación. Y dependiendo del ambiente, ya sea, puede ser un restaurante, puede ser una sala, puede ser un lugar donde está habituado para el estudio, alguna iluminación es muy fuerte. Personalmente a mí me gusta una iluminación fuerte porque puedo leer bien la Biblia. De hecho, no sé si en algún momento usted compró de aquellas lámparas que se concentraban la luz en el libro o en la Biblia. Uno la colocaba en el escritorio, así de brazo. Como un sombrerito, ¿verdad? Como un sombrerito, y uno la encendía. ¡Wow! Ahora le voy a comentar algo. Cuando uno está en un lugar y uno tiene una vestimenta, ¿verdad? Y hay una manchita. Si la luz es débil, uno no lo logra ver. Pero cuando uno sale a una luz más fuerte, uno dice, wow, pues no me miraba la manchita. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la luz de Cristo no le podemos ocultar nada a Dios. No. Ahí están las manchitas que posiblemente no se ven, como el ejemplo que estoy colocando. Pero el Señor se proclama como la luz del mundo. Él irradia la mente y el corazón, no solamente para el que no conoce a Cristo, Pastor Ever, sino también para quienes estamos en la iglesia. Porque a veces nosotros queremos ocultar ciertos momentos espirituales, decisiones que han llevado a muchos cristianos al pecado y se esconden de todo el mundo, ¿va? Del pastor, del concilio, de líderes que me van a regañar, me van a poner disciplina, cuando la luz de Cristo está irradiando en nuestras vidas, cuando Él está en nuestro corazón y Él nos revela lo que hay en la mente y el corazón, y uno dice, de esta mancha no me libro, porque la luz de Cristo es la más fuerte que ilumina de todas las luces que existen en el mundo. Y notemos que también hay un texto que dice que la luz es la que revela todo, ¿verdad? Y en este caso la palabra de Dios, y me llama a mí la atención también, hermano, porque Jesús se presenta como esa luz, ¿verdad? Que irradia la vida de la persona y nos hace entender y ver nuestros propios errores. Por ejemplo, y tal vez vale la pena mencionarlo, cuando él llega a casa de Zaqueo. Zaqueo era una persona mal vista por la gente porque era un corrupto, digamos, ¿verdad? Sí. Pero cuando él tiene ese encuentro personal con Cristo, se da cuenta de lo que había hecho. Y él dice, no está bien. Por eso dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguien, ahora se lo devuelvo en 4 tantos. Imagínense, ¿verdad? Porque la luz de Cristo había llegado a su vida y se había dado cuenta de la situación que estaba haciendo, ¿verdad? Que no era correcta. Y la realidad del mundo, Pastor Ever, nos enseña que a nadie le gusta andar en tinieblas. No. Todas las ciudades con grandes iluminaciones, ciudades grandes, que quién iba a pensar que como el invento de la energía, ahora se habla de energía solar, por ejemplo. Imagínense ustedes iluminando grandes ciudades, no digamos, por ejemplo, municipios. Entonces notamos que a nadie, hablando en la realidad humana, a nadie le gusta andar en tinieblas. No. De hecho, a mí las grandes historias de ultratumba me las contaron de noche. Y le voy a contar antes de irnos al corte, porque hay mucho que hablar acerca de la luz y las tinieblas. Me acuerdo que cuando íbamos a la cancha, yo todavía no era cristiano, contaban de la ciguanaba,
del cadejo, del sombrerón, del duende, de la llorona, como a las 9:30, ¿va? Después de jugar pelota. Yo le decía, mamá, yo llegaba bien asustado a la casa, ¿va? Y le contaba, mira, mis amigos me contaron esto. Mira, pues me dijo, mi mamá, ¿va? No era cristiana. Mire, pues usted proclame la sangre de Cristo, me decía, ¿va? Ella en lo que podía, ¿va? Y cuando yo a las 10 de la noche, los siguientes días, cuando contaban esas historias, de noche en un trayecto para la casa, salía corriendo. Yo decía, la sangre de Cristo. Yo no era cristiano, ¿va? Como un amuleto darle la sangre de Cristo, porque a nadie le gusta vivir en tinieblas. Y en tinieblas es donde se han contado esas historias de terror. Pero vamos a darle continuidad a estas historias, anécdotas de cómo las historias de ultratumba pues en la noche se cuentan, y cómo ni siquiera uno quiere salir al patio de noche, porque antes los baños estaban afuera, no como ahora los baños privados. Pero quédese con nosotros porque esto se pone bueno, y recuerde, Jesús es la luz del mundo. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gusto saludarlos. Me encuentro con el pastor Moy Méndez, pero muy apreciado aquí en Chiquimula, en el oriente de Guatemala. La pregunta tiene que ver con el asunto de pecado. Y propiamente vamos a referirnos cuál es la definición o la conceptualización del pecado en la Biblia. Pastor Marvin, creo que tú y yo tenemos muy en mente el hecho de que pecado es una ofensa adrede, algo que está ya en la condición del ser humano gracias a ese derrumbe de la especie después de haber estado con Dios. Por tanto, por naturaleza, ahora ofendemos. Dicho de otro modo, pecamos constantemente, y esa ofensa, sin duda, no nos trae ningún bien. La Biblia nos da un respaldo de alguien que diga, yo no he ofendido a Dios, ya que el pecado es eso, ofender a Dios. Alguien puede decir en esta tierra, yo no he ofendido a Dios, por lo tanto no necesito el sacrificio de Cristo. Si Jesús mismo dijo, bueno, ninguno, solo mi Padre. Si nosotros vemos que hemos sido necesariamente justificados por medio de la fe, o gracias a la fe, es porque estábamos fuera de, aunque no hubiésemos cometido un solo error, nosotros somos ofensores de nuestro Dios por naturaleza. Bíblicamente, ¿cuál es la medicina para esa naturaleza del ser humano que está bajo pecado? Todos nosotros hemos de conocer a aquel que fue enviado, tenerlo en nuestro corazón, aquel que fue enviado para saldar, para quitar esa condición. Se llama Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga, un fuerte abrazo para usted y familia. Gracias por su fina sintonía. Ya me encuentro con el pastor Ever Vega, que me está apoyando en este segundo tema de la serie. Recuerde, Jesús, el yo soy. Y hoy se presenta en Juan capítulo 8, verso 12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que presentamos a Jesús como la luz del mundo. Estábamos hablando en el segmento anterior, para ir al corte, pastor Ever, de que las historias de ultratumba, no sé si usted se recuerda algunas historias que escuchaba de noche, y cómo el Salmo 91 nos habla, no temerás al terror nocturno, porque a nadie le gustan las tinieblas, a la luz todo. Yo recuerdo allá en mi aldea, pastor, había un muchacho que había servido a la patria en el ejército, y nos reuníamos un grupito como de unos 10 o 15 muchachos ahí, y él nos contaba las historias, ¿verdad? Nos hablaba de la ciguanaba, nos hablaba del ciquitillo. El detalle es que él nos dejaba así en suspenso y decía, me voy muchacho porque tengo que ir a tal... Y nos dejaba a nosotros ahí en la oscuridad. Y muchos
nos mirábamos, ¿verdad? A ver quién se iba primero, porque todos teníamos miedo de irnos, ¿verdad? Porque no había luz. Sí. Ahora, hermano, a nadie le gusta la oscuridad, ¿verdad? A nadie. Pero espiritualmente la gente vive en oscuridad. Espiritualmente la gente vive, ¿verdad? En esa oscuridad tremenda, haciendo el pecado, haciendo la maldad. Y de hecho, hermano, la gente se esconde, ¿verdad? Y tiene razón cuando dice la palabra, huye el impío sin que nadie le persiga, ¿verdad? Porque el hombre se deleita en los placeres del mundo y tantas cosas, ¿verdad? Vemos hoy, hermano, hogares destruidos, hijos sin padres, esposas sin sus esposos, por la situación que se vive, ¿verdad? De pecado, que por las tinieblas que hay en ellos. Pero viene Cristo y dice, ¿verdad? Ahí, yo soy la luz del mundo. Aquí estamos contrastando una realidad. Físicamente está comprobado que a nadie le gusta vivir en oscuridad. La luz ha traído ventajas, por supuesto. Claro. Ha traído ventajas, por eso no nos gusta vivir en oscuridad. Pero lo contrastante es que la gente vive en oscuridad hablando espiritualmente. Sí. Y el pecado los golpea tanto. Y yo digo, ¿por qué vivir en oscuridad cuando la luz del evangelio puede llegar a sus vidas? Es que, hermano, lo que dice el verso 13, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la verdad que, hermano, pecar, alguien dijo, no cuesta. Y el hombre lo que ha hecho es que se ha alejado totalmente de Dios. Y Isaías lo pone de manifiesto cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien agarró por su camino, ¿verdad? Y la verdad que cada quien hace lo que la gana se le dé y se olvida de Dios, ¿verdad? Pero yo recuerdo, hermano, la situación de mi padre, y voy a contar un poco de mi padre. Yo era un niño de apenas 7 o 8 años y miraba a mi papá cuando llegaba, hermano, después de estar tomando, ¿verdad? Casi todo el día, y cómo llegaba a la casa en una situación, una desgracia tremenda. Y yo dije, no, yo no quiero tener esa vida. Porque el hombre quiere satisfacer sus necesidades, hermano, buscando, digamos, solución por otros medios equivocados. Pero al pasar a reacción se da cuenta que su vida sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero viene Jesús, hermano, y Él sí. Él es la solución, ¿verdad? Al problema. Él es la solución a la situación y a la necesidad del ser humano. Y le decimos, deja que la luz de Cristo irradie tu vida, tu mente. Y esas tinieblas, el pecado en tu vida, lo que te agobia, lo que te ancla, puede ser un pasado terrible. No juzgamos esa parte, pero vives en el pasado porque alguien te dañó, alguien abusó de ti. Posiblemente, como en el caso nuestro, nos identificamos porque mi padre fue un alcohólico. Yo viví con ese resentimiento con mi padre. Pero esta es una cuestión de decisión. Verso 13, en Juan capítulo 8 dice claramente lo siguiente. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. O sea que los líderes de esa época no aceptaron a Cristo como la luz del mundo, porque Él decía, yo soy la luz del mundo. Al igual que estos líderes, esta es una cuestión de decisión, porque se presenta el evangelio y ¿qué dice la gente? Fíjese que después lo voy a hacer. Ahorita no quiero, como cuando alguien anda vendiendo pamba. O sea, ahorita no, ahorita no quiero otra vez. Pero esta es una cuestión de decisión. Y la gente sigue tomando la decisión de no permitirle a Cristo que llegue a su corazón. Y espiritualmente la gente sigue empeñada en estar en tinieblas. Y una de las cosas que podemos ver aquí en el versículo 13, hermano pastor, es que la religión no nos saca de las tinieblas. No da luz, no da guía. Sí, la religiosidad no nos sirve para nada. Al contrario, nos mantiene ahí, ¿verdad? En oscuridad siempre. Y vemos a raíz de la Biblia, hermano, ejemplos por decirlo, Nicodemo, por ejemplo, era un maestro de la ley. Sí. Mas, sin embargo, hermano, él no había nacido de nuevo. Estaba en oscuridad. Y cuando llega Jesús, de hecho buscó de noche, ¿verdad? La noche para acercarse a Jesús. Y Jesús, desde que lo ve, él lo conoce y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Correcto. Y él le dice, pero Señor, ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le explica, ¿verdad?, el plan de salvación a Nicodemo. Y la verdad, hermano, que la religiosidad no salva, la religiosidad no
no nos quita esa venda, ¿verdad? Por eso vemos mucha gente religiosa hoy en día, hermano, que sigue haciendo lo mismo. Sí, no cambia. No hay un cambio. Entonces, Cristo, hermano, y siempre lo hemos dicho, que Cristo cambia radicalmente la vida de una persona. La religiosidad no guía. Y bajo ese punto de pensamiento, quiero llevarles a una historia, porque cuando hablamos de la luz, definitivamente tenemos que hablar que la luz nos ayuda para ver, observar y de alguna manera hacer, digamos, marcar nuestra guianza en nuestros pasos. Cuando la luz se va, quedamos a tientas, no le atinamos. Ahora, yo les voy a decir algo, su casa usted la conoce bien, yo conozco donde vivo. Se va la luz, de memoria yo puedo caminar. Está bien, no me estoy refiriendo a eso, me refiero que estamos en lugares que no conocemos así en nuestro cerebro. No hallamos para dónde agarrar. Claro. No se sabe dónde está la cocina, no se sabe si hay una pared, si me voy a tropezar con el ventilador. O sea, las tinieblas lo que hace es que de alguna manera opacan nuestros pasos. Y cuando hablamos del Evangelio, que Cristo es la luz, es porque Él nos guía, es porque Él irradia con su luz preciosa del Evangelio y sabemos para dónde agarrar. O sea, nuestros pasos no son torcidos. No, y vamos a ver, hermano, si la luz de Cristo está con nosotros y si nosotros tenemos luz, hermano, vamos a ver los peligros. Por ejemplo, yo vengo de Izabal y muchas veces visité el castillo de San Felipe. Pero en uno de los tours que a uno le dan en el castillo de San Felipe hay una parte subterránea donde es oscura. Sí. Hoy ya le pusieron luz porque sucedían muchos accidentes. Uno pegaba con la frente en las paredes porque era demasiado oscuro. No se veía ni la palma de la mano uno ahí. Como ¿verdad? decimos aquí, oscurana, decimos, Sí. así dice la gente, ¿va? Claro, entonces pasaba eso. Entonces los que cuidan y los que están ahí se dieron cuenta de los accidentes que pasaban. Ahora pues les pusieron ahí luz para que la gente pueda ver. Exactamente. Por eso, esto es bien importante. Cuando hablamos de luz, necesariamente tenemos que hablar de guía, porque eso nos hace ver con claridad. Por eso es que cuando Cristo está en nuestras vidas, sabemos tomar decisiones, varón. Así es. Sabemos tomar decisiones porque tenemos esta luz, esta es una guía. El Evangelio de Cristo está aquí, esta es la mente de Dios. Cuando le permitimos a Cristo que llegue a nuestra vida, que irradie todo nuestro ser, el pecado, las tinieblas se van y uno puede caminar con pasos firmes en sus decisiones y uno vivir con esperanza. Y yo les contaba acerca de un ejemplo. ¿Se acuerda de la historia de Bartimeo? Bartimeo vivía en tinieblas porque él era un ciego. Y cuando escuchó que Jesús llegaba por Jericó, la luz del Evangelio, la luz que él mismo irradia al ser humano, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, pero a gritar. Y el Señor hace una obra preciosa. Ahora, yo quiero enfocarme en lo siguiente. Bartimeo, ¿cuántos años no vivió en oscurana? Hablando físicamente. Siempre guiado por otra persona, cuidado por ahí, o en el peor de los casos, con un palo. Yo he visto mucha gente que tiene problemas de visión desde el nacimiento, otras quedaron ciegas por diabetes o por otra enfermedad y que tienen un bastón y tienen que estar así, tocando a ver si no hay una puerta, hay algo. Y es una cuestión terrible vivir en tinieblas físicamente hablando de la ceguera. Pero de pronto ahora Bartimeo no solo ve la claridad del día, sino que está viendo la luz. La verdadera luz. La verdadera luz, Cristo Jesús. Porque está enfrente de él, ¿verdad? Y quien le había sanado de su situación física, pero también le había sanado de su situación espiritual. Y ahora él puede ver la verdadera luz que cambia a la persona y que le da una perspectiva totalmente diferente. Y por lo tanto, fíjense que también Cristo, el mismo Cristo enseña en el Sermón del Monte, ¿verdad, hermano Ever? Que la luz se pone arriba. Arriba, exactamente. Y dice que no se pone abajo. No. Abajo de la cama o abajo de cualquier objeto que tengamos en la casa. No tiene sentido. Hablando acerca del testimonio de los hijos de Dios, no, la luz se pone aquí arriba. Y cuando la luz del Evangelio ha venido a nuestra vida, somos llamados también a hacer luz. A hacer luz. Así es. Y no nos vamos a esconder, no, vamos a estar aquí irradiando luz, pero no nuestra luz, sino la luz del Evangelio. Permite que el Señor ilumine tu vida y verás cómo
el Señor dará pasos firmes. Tendrás tu mente clara, Dios traerá sabiduría en la toma de decisiones y caminarás no a tientas, no en tinieblas. No vas a tener temor al terror nocturno en esto que estamos contando de las historias de ultratumba. No, tu confianza es el Señor y caminaremos con firmeza. Amén. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. En Juan capítulo 2, del 1 al 11, podemos ver cómo el Señor está en una boda. Es invitado a esta boda y ustedes conocen la historia junto conmigo. Le pregunta a María si puede ayudarle con el problema que tienen. ¿Cuál era el problema? Ya no había vino. El asunto en esto es que Jesús no tenía de dónde sacar vino y le pide a todos los que estaban allí con él que llenen unas vasijas con agua. Y quiero que entiendas esto conmigo. Cuando hace esto Jesús está diciendo algo muy directo. Yo soy el que puedo transformar cualquier elemento en el elemento necesario. Yo soy el que puedo transformar de la nada todo. Y hay algo importante en lo que estamos haciendo en esto. Él está diciéndoles aquello que no tenía sabor, la ley, aquello que no tenía sabor, los motivos por lo que tienes que hacer tú obligadamente lo que yo estoy demandando. Recuerden la ley mosaica, recuerden todo lo que los judíos vivían en esta época y lo que nosotros ahora vivimos. Él está diciendo, yo te doy la razón para que encuentres gozo en eso. Yo estoy cambiando aquello que no era para ti, que era amargo, que probablemente te enfermaba. En esa época el agua traía enfermedad. Lo transformo en gozo, lo transforma en lo que tú necesitas para disfrutar del gozo que no puede cambiar. Pero esto es importante porque cuando nos vamos entonces a Salmos capítulo 106 y capítulo 119 y versículo 106, vemos que David dice, cuánto amo tu ley, Señor. Es más dulce aún que la miel. Este elemento que era lo más dulce en esa época. Y el Señor nos está diciendo con esto que vemos hoy, que cuando Él está, transforma la amargura en lo mejor que puede haber. Transforma aquello que nos hacía sentir atados en libertad, porque lo hacemos en el gozo del Señor y lo hacemos con el poder del Señor en su naturaleza. Es importante que entiendas entonces que todo lo que el Señor te ha mandado hacer en el espíritu correcto, o sea, en el espíritu del Señor, será de gozo para tu vida. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Dios los bendiga. Estamos en la serie Jesús, el Yo Soy. Y estamos trabajando el segundo tema, Jesús, la luz del mundo. Él dice claramente en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Nuestro invitado ya con nosotros y vamos a trabajar en este segmento la autoridad de la luz. Verso 14 en adelante. Dice así la palabra. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Él había dicho, yo soy la luz del mundo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. La autoridad de la luz. Él se proclama como la luz del mundo, pero tiene otro testigo también aparte de él, el Padre. Así es. Y importante esto, hermano, porque cuando vemos este pasaje de la Biblia,
nos habla de que cuando una persona, hermano, recibe a Cristo, esa luz del mundo, lo que Jesús hace es que expone el pecado, ¿verdad? Exacto. Lo pone de manifiesto y el hombre se da cuenta de que tanto había ofendido al Señor y llega a un punto donde dice, bueno, hoy me arrepiento de esto, Sí, ¿verdad? sí. Lo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Se acordó de Correcto. cómo vivía en su casa, en casa del Padre, y dice, voy a tomar esa decisión e ir. Ahora, hermano, qué importante es saber de que Cristo, hermanos, puede transformar nuestra vida y que aquello oscuro, aquel Sí. pasado oscuro que había en nosotros, ahora Cristo lo cambia y por eso Pablo dice que nos hace nuevas criaturas. Y yo recuerdo a una persona que a mí me llama la atención, hermano Hipólito López. Él ya murió, pero él decía a la edad de 70, 80 años, decía, pastor, hoy lamento el tiempo que perdí fuera de los caminos del Señor. Pero gracias a Dios porque me dio la oportunidad de conocer su luz y saber que ahora Cristo ha cambiado mi vida y que ahora soy diferente. Y lo que no logré en todos estos años, decía él, ¿verdad? En 2 años he logrado mucho. Sí. Y Entendió el evangelio. entendió el evangelio. Entonces mucha gente le pasa lo mismo, está tirada, hermano, en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, y viene Dios, los levanta y ahora son personas que, hermano, uno las ve y dice, wow, qué transformación. Y eso es lo que hace la luz de Cristo en la vida de la persona. Y esta es la experiencia que hemos experimentado en Cristo. Y en ello se basa la autoridad de la luz, porque Así Él es. mismo dice, tengo un testigo más de lo que yo digo. ¿Qué había dicho el Señor? Yo soy la luz del mundo. Y el testigo es el que lo había enviado, así el es. Padre. Y estos líderes estaban tan cegados, pero tan cegados con tantas tinieblas, con un vendaje que no podían ver las obras de Dios. De hecho, hablando de estos líderes, se enfocaban más en sus leyes, las leyes de interpretación de la ley, que las obras de Cristo. El Señor muchas veces sanó en día de reposo. Y voy a poner un ejemplo, Juan capítulo 9, que está dentro del mismo evangelio. Un ciego de nacimiento fue sanado en día de reposo. Y estos líderes andaban alegando más por qué el Señor lo había sanado en día de reposo que darle gloria a Dios, que le había devuelto la vista, la claridad y también la luz en el corazón de este ciego. Sin embargo, estos líderes no aceptaban la autoridad de Jesús, cuestionaban la autoridad de Jesús, porque decir, Pastor Ever, que venía del Padre, estaba diciendo que Él era Dios. Y en ese sentido, tenemos que decirle a la gente, Jesús es Dios. Amén. Así es. Jesús es Dios. ¿Cree usted que hay movimientos que dicen que Jesús no es Dios? Sí, hay movimientos, Hay hermano. movimientos. De hecho, hay muchos que se atreven, ¿verdad?, a negar que Cristo es eterno, ¿verdad? Que Él fue creado. Y El digamos, primer ser creado. Ajá, primer ser creado. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos sostenemos de que Cristo es Dios, ¿verdad? Definitivamente. Así es, y que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Pero sí hay movimientos que se atreven a negar, ¿verdad?, la preexistencia de Cristo, ¿no? Claro. Y en este sentido, estos líderes no aceptaron al Mesías. Muchos judíos no aceptaron al Mesías porque él mismo se proclamaba, yo soy hijo de Dios. En este caso, Él es mi Padre. Entonces la gente entendía que al decir esas frases era decir, es Dios, que era enviado de Dios. Y sin embargo Jesús dice, mi testimonio, y le cita la ley, porque Jesús fue respetuoso de la ley, Él mismo las estableció. Pero claro, la ley tenía su cumplimiento en Él. En Él. En Él, repito, en el Antiguo Testamento, vuelvo a hacer la misma reseña histórica más rápido. En el atrio, la luz natural, lugar santo, el candelabro que iluminaban con el aceite, pero en el lugar santísimo no todos tenían acceso. Y es lo que quiero rescatar, porque una vez al año Dios se manifestaba, y se manifestaba al sumo sacerdote dándoles un año más de perdón. Y el Nuevo Testamento, Pastor Ever, la autoridad de la luz, porque Él mismo se proclamó la luz del mundo, porque el Padre también lo había enviado. Ahora todos podemos acceder a esta luz. No solamente una persona una vez al año, sino que todos podemos estar bajo la luz del Evangelio. Y nuestro llamado y nuestro mensaje, pastor, a través del programa Punto de Reflexión, es de que la iglesia, hermano, pueda entender esto. Porque
si usted se da cuenta y hacía énfasis usted también acerca de los religiosos que no entendían y le estaban poniendo tantos pretextos porque Cristo había sanado a una persona en día de reposo. Sí. ¿Acaso no pasa lo mismo hoy en día en el pueblo del Señor? Que hay tantas leyes y hay tantas cosas que a veces, hermano, alejan a la gente del evangelio. Y nosotros tenemos que entender de que Cristo nos llamó a ser luz. Correcto. A tener un cambio de vida, a tener amor, amar al prójimo, mostrarle a la gente de que Cristo cambia y que transforma al hombre pecador, ¿verdad? Y no alejarlo de él, Sí. sino atraerlo. Por eso a mí me llama la atención la iglesia primitiva, porque dice que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos, porque cada vez que miraban a los hermanos, veían a Cristo. Testimonio. Testimonio, y eso lo hace la luz, ¿verdad? Yo creo que este es un llamado para los cristianos, Pastor Ever, que nuestras obras se convierten en esa garantía de las personas que están considerando a Cristo como la luz del mundo. Porque Jesús mismo dice, vosotros sois no solo la sal de la tierra, sino la luz. O sea, nos está diciendo el mismo Cristo, den testimonio. Den testimonio no de su propia luz, sino de la luz que ha llegado al evangelio. Ahora, cuando hablamos de santidad, que ese es otro tema escabroso, espinoso, pero la Biblia lo dice claramente. La santidad es una sola cosa. Permitir que el Espíritu de Dios, que ya está en nuestras vidas, ilumine aquellas áreas que nosotros no le estamos permitiendo. Y yo recuerdo un maestro que lo ejemplificaba, no sé si en su caso cuando estudió teología, pero hablaba del tema de la santidad, de entregarle toda nuestra vida al Señor, porque hablando de santidad es eso, entregarle toda nuestra vida sin reservas a Dios. Y él ponía este ejemplo de la habitación, que cuando llega una visita, pues uno se esmera en limpiar bien la sala porque ahí van a estar. Si muy bien está la confianza, pasamos al comedor, ¿va? Está limpio también. Y los cuartos, si hay mucha confianza, también. Pero decía este maestro, hay un lugar donde no, ni al mejor amigo, que es donde guardamos todos los chunches. Ahí hay tela de araña, hay zapatos, ahí hay cosas que la mujer dice guardarlo y ya pasan 10 años y saber para qué las guarda. Y ahí están, pero decía, ese cuartito no queremos. Y eso pasa con el tema de la luz del Señor. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. El Señor dice, den testimonio. Pero cuando hay gente, que es lo que hemos estado hablando, que más que iluminar son tropiezos, es porque, Pastor Ever, no le han permitido que la luz penetre esas áreas que nosotros no le estamos permitiendo. Sí, y eso es lo que ha pasado, hermano, en muchas personas, ¿verdad? Que dan un mal testimonio y la luz de Cristo no está en ellos, ¿verdad? No está en ellos. Por eso tienen miedo de ir y hablar del evangelio, de ir y testificar. Sí. Y cuando la luz de Cristo está en uno, hermano, uno no tiene temor de hablar de Él. Al contrario, para uno es un deleite el poder servir y el poder proclamar y saber de que Dios le llamó a eso a uno, ¿verdad? Sí. A marcar la diferencia. Así que irradiemos la luz de Cristo, porque podemos llevar esa luz en el trabajo, podemos llevarlo al vecindario, a los guatales, en cualquier lugar donde nos encontremos, el Señor nos manda a brillar y que reflejemos la luz que está en nuestras vidas. Hallé mi lugar, el lugar en donde Dios me quiere usar y sus planes y sus sueños realizar. Encontré mi lugar, precioso lugar. Tanto vagué y desmayé, pero nunca olvidé las promesas en el manre. Perseveré hasta encontrar mi herencia, mi Hebrón, el lugar en donde puedo
puede ser. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. Lucharé con las fuerzas de Caleb. Siendo joven y aún viejo, no menguó su fe. La confianza en el Dios vivo no quitaré. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol. Es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. En tus manos yo soy. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en los puntos de reflexión final en esta serie que estamos abordando, Jesús el Yo Soy, refiriéndose a su propia existencia que no tiene principio ni fin, porque Él es eterno. Y en este momento estamos culminando ya el segundo tema, aquí acompañado del pastor Ever Vega. Estamos culminando el tema, nuestro segundo tema, Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Para finalizar, verso 20 del capítulo 8. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es decir, los líderes querían eliminarlo porque pensaban que era un blasfemo. En este sentido, Pastor Ever, ¿cuál sería su punto de reflexión para finalizar el programa y llevando presente este último versículo que no lo pudieron prender, como dice claramente la palabra? La idea era agarrarlo y quizás pues golpearle, ¿verdad? Pero todavía no había llegado la hora en donde el Hijo del Hombre iba a ser entregado, ¿verdad? Y ser crucificado. Pero hermano, hablando del punto de reflexión, yo quiero
Sí. dar esta reflexión a nuestros a nuestras audiencia, a nuestra audiencia, pastor, de que mire, Pablo dijo algo bien importante, a mí me llama la atención esto, donde él dice, sean imitadores de mí, sí, como yo de Cristo, porque saber de que Cristo a mí personalmente me llamó a impactar, a reflejar su luz, y que la gente vea en mí esa gracia de Dios en mi vida, ¿verdad? No solo en mi casa, no solo, ¿verdad?, en mi trabajo, sino a donde quiera que yo vaya. Un estilo de vida. Lo que dijo Jesús, ¿verdad?, que una luz no se pone debajo de la cama, ¿verdad?, sino que se pone, ¿verdad?, encima para que alumbre a todos. Así dice la Biblia, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Alguien dijo que el perico donde quiera es verde. Exactamente. Entonces tenemos que ser luz a donde vayamos. No solo donde nos mire el pastor, donde nos mire el X persona, sino saber de que Dios está ahí. Correcto. Y como Él está ahí, a Él le debemos el respeto, ¿verdad? Y saber de que me tengo que comportar como tal, como un hijo de Dios. Exactamente. Mi punto de reflexión final es el siguiente. Si colocamos la luz y las tinieblas, claramente la Escritura nos enseña que la luz siempre, siempre prevalece sobre las tinieblas. Si colocamos o subimos el switch, las tinieblas se van. ¿Por qué? Porque la luz es más fuerte. Está el reino de las tinieblas, que es del diablo, y quiere mantener a la gente anclada en cualquier tipo de pecado. No vamos a mencionar uno en particular, pero atado a un pecado. Pero por otro lado está el reino del Señor. Y Jesús mismo dijo claramente que Él es la luz del mundo. Amén. Él quiere irradiar tu corazón y tu mente. Porque la luz siempre va a prevalecer en todo momento. Las tinieblas se tienen que ir. Número 2, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, recordando a nuestro fundador de los cuáqueros, de los cuáqueros, de la iglesia Amigos. Él hablaba acerca de la luz interior. Pero no es una luz interior que hoy comúnmente algunas iglesias hablan, ¿va? Así como una luz interior. No, Jorge Fox hablaba de una luz interior que hablaba y era la voz del Espíritu Santo. Era la voz de Cristo en él, en su conciencia, que le estaba hablando y le dijo, hay uno todavía que comprende tu necesidad. Esa luz llegó a la mente y al corazón y era Cristo hablándole a él. Hay uno que puede comprender tu situación, Cristo el Señor. Porque Él buscó las formas. Dice que después de salir de una reunión religiosa, a tomar. Va, sí. O sea, no había coherencia, que es lo que hemos estado hablando. Así es. Entonces, Jorge Fox hablaba acerca de la luz y es la luz de Cristo. Dios quiere iluminar tu vida y que esas tinieblas del pecado salgan. Y aparte que la luz de Cristo revela nuestra condición moral y espiritual y no nos queda más que decirle, Señor, ayúdame, te entrego estas áreas, aún donde están esos chunches, donde hay telas de araña, donde no queremos que nadie entre, pues dejemos que el Señor trabaje esas áreas. Puede ser el temperamento, puede ser la lujuria, puede ser la fama, cualquier cosa. Dejemos que la luz de Cristo irradie donde nosotros no queremos. Y a eso la Biblia le llama santidad. Un saludo final, Pastor Ever. Sí, agradecerle, Pastor, por la invitación al programa y la verdad que me he sentido cómodo y el tiempo ha pasado muy rápido. Rapidísimo. Pero qué bueno poder coincidir con usted en esta oportunidad y gracias por la confianza. Que Dios les bendiga y gracias a ustedes por siempre estar pendiente del programa Punto de Reflexión. Gracias, hermano Ever, por aceptar la invitación. Dios lo siga usando en su ministerio, al lado de su familia. Y a usted también que nos está sintonizando, bendiciones. Un fuerte abrazo desde el set principal de Punto de Reflexión. Bendiciones para cada uno de ustedes. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.